Bendiciones, hermanos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegramos en él, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Amén. Le doy el tiempo a hermana Iber, que nos trae la bienvenida. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Este día es un día especial al cual tenemos que venir agradecidos a glorificar al Señor. Le damos la gracia primeramente al Espíritu Santo, a Jesús, al Padre. Este día quiero que cambiemos la visión por lo que venimos nosotros acá. Nosotros venimos a veces con una expectativa de querer algo, de llenarnos, pero no, nosotros como hijos del Señor tenemos que venir a darle algo al Señor. Entonces ahora nosotros tenemos que venir gozosos, ¿verdad? De lo que deseamos entregarle al Rey de Reyes, porque esta es una cita con el Dios omnipotente, con el Rey de Reyes, Señor de Señores, al cual nosotros glorificamos, y todos los que estamos acá venimos a darle nuestra fuerza, nuestra gratitud, no a llenarnos y esperar que el domingo llegue para que nos llenemos. Si es cierto que venimos a recibir palabra del Rey de Reyes, pero recuerden, este es un festejo, es un festín al cual venimos nosotros a entregarle lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Gratitud, agradecimiento. Dice que somos olor fragante, ¿verdad? Somos hijos suyos. Venimos a esta reunión contentos como cuando venimos a una fiesta. Venimos elegantes, con un corazón agradecido, portando lo mejor que tenemos en nuestra forma de vida, en nuestras acciones, en nuestra presencia. Venimos a una fiesta donde está un rey, donde está una cita. Esta es una cita con el Rey de Reyes. Así es que tenemos que venir gozosos, y quiero que en este momento cada uno de los que estés más cerca diga, está en el mejor lugar donde tendría que estar. No hay otro lugar mejor que estar acá. Estamos en la reunión más hermosa que pueden estar. No hay una fiesta, no hay una boda, no hay un 15, no hay reunión con un presidente, no estamos en un estadio esperando ver un show. Estamos en una cita con el Rey de Reyes, Señor de Señores. Así es que le vamos a dar un aplauso a venir con esa actitud, a darle nuestra energía, nuestra alabanza, nuestro corazón constricto y humillado, pero con una acción de alegría, de agradecimiento, por toda la llenura que hemos tenido en la semana, por todo lo que el Señor nos ha dado. Tenemos que venir con ese presente. Cuando vamos a una fiesta, queda un presente. Sabemos que el reino va a dar mucho, que es lo que siempre decimos. Ya vamos a pasar al mejor banquete, claro, es la palabra del Señor. El Rey siempre tiene un banquete que ofrecernos, pero nosotros tenemos una cita y un encuentro con el ser más importante, el que nos creó. Así es que vamos a estar contentos, y quiero de que demos otro aplauso al Señor, porque este día nos alegraremos y nos gozaremos porque este día lo ha hecho el Señor. Voy a leer el Salmo 150, dice: alabar a Dios en su santuario, alabarlo en la magnificencia de su firmamento, alabarle con sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle al son de bocina, alabarle con salterios y arpas, alabarle con panderetos y danza, alabarle con cuerdas y flauta, alabarle con símbolos resonantes, alabarle con símbolos de júbilo. Todo lo que respire,
Alabe al Señor. Y todos los que estamos aquí respiramos, ¿verdad? Así que vamos a alabar y vamos a darle paso a la que continúa con la lectura, que es hermana Claudita. La oración. La oración. A gozarnos en el Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Los invito a que nos pongamos de pie, a que dispongamos nuestro corazón. Vamos a hacer la oración de entrada. Qué linda bienvenida. Gracias, hermana Ilvea. Vamos a seguirnos gozando y desconéctese de todo lo que tiene en su mente y póngala en dirección al Padre. No mire a derecha, no mire a izquierda, mire abajo ni arriba, cierre sus ojitos y dispongámonos a orar. Amén. Amantísimo Padre, exaltadísimo Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí estamos, Señor, tu iglesia, casa de oración, dándote gracias por el privilegio de una vez más permitirnos, Señor, reunirnos aquí en tu nombre, Padre. Gracias te damos, Señor, porque has tenido misericordia de nosotros, porque no nos has dejado, no nos has abandonado y nos has permitido, Señor, llegar aquí, Señor. Nos has permitido venir a gozarnos en tu nombre y recibir un poco más de lo que tienes para nosotros, Señor. ¿Cuánta gente en este momento está afuera sin conocerte, sin tener a dónde ir, sin saber nada de ti, Señor, sin tener un refugio, Señor? Y a nosotros, Señor, nos has dado esta gran bendición de tenerte y de llamarnos hijos tuyos, Señor. Gracias, exaltado Rey. Gracias por tu bondad. Gracias porque nunca nos abandonas. Gracias porque a pesar de lo que nosotros somos, Señor, estás siempre teniendo cuidado de nosotros, Señor. Gracias por nuestras familias. Gracias, Señor Santo Dios, por todo lo que nos das, Señor. Por los momentos, Señor, en los que oramos, clamando a ti con tanta fe, Señor, y con tanto amor, y tú respondes, Señor. Por las veces, Señor, que dices que no es el momento para darnos lo que te pedimos, Señor. Gracias, exaltado Rey, porque podemos agradecerte por absolutamente todo, Señor. Aún por las cosas que no entendemos a veces, Padre. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Perdón por todos nuestros errores, por todas nuestras equivocaciones, por todas las cosas que hacemos mal, Señor. Por las cosas que sabemos que están mal y aún así las hacemos, Señor. Y por todo, Señor, lo que hacemos ignorantemente también, Padre. Gracias te damos, Señor, porque en todo momento estás con nosotros, Padre. Clamamos, Señor Santo Padre, por esta tu iglesia, Señor. Que seas tú dirigiéndonos siempre, Señor. Seas tú lo primordial en nosotros como iglesia siempre, Señor. Gracias por este privilegio de que hoy las damas podamos dirigir, Señor. Gracias, Padre eterno, por mirarnos con estima, Señor, y darnos este gran privilegio, Padre. No merecemos nada, pero a ti te place, Señor, que nosotras estemos hoy sirviendo en este día, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos porque las damas de esta iglesia cada vez seamos mujeres más prudentes, sensatas, Señor. Que valoremos, Señor, el servicio a ti. Que podamos ser esa ayuda idónea para nuestros esposos, Señor. Y que amemos tanto la obra, Señor, que es obra solo para ti, Señor. Padre eterno, que cada vez más estemos deseosas de alabarte, venerarte, exaltarte, Señor, y ser esas mujeres que quieres tú que seamos, Señor, conforme a tus santas escrituras, Padre. Bendice a los caballeros de esta iglesia también, Señor. Clamamos, Señor, por nuestros esposos, por estos padres, Señor, por estos sacerdotes, Señor Santo Dios, que has puesto, Señor. Rogamos porque les des sabiduría, Padre, y que les des esa fuerza, Señor, y ese deseo de buscarte cada día, Señor. Y ser, Señor, ese sacerdote que quieres que sean para cada hogar. Clamamos por los jóvenes también, Señor. Sé tú obrando en el corazón de estos jóvenes, Padre. Que sientan ese deseo de poner su juventud a tu disposición, Señor. Que no hay cosa más hermosa que querer servirte a ti, Señor, y darte lo mejor a ti, Señor. Y lo mejor que es la juventud, Padre eterno, ellos puedan ponerla, Señor, con deseo y gozo, Señor, a tus pies, Padre. Que los niños, Padre amado, siempre estén acobijados por ti, Señor. Que seas tú, Señor, a nosotros como padres poniendo palabras, Señor, y hablándoles, Señor, de ti, Señor, cada día. Y creemos, Señor, lo que dice tu palabra, Señor, que no se apartará de ellos, Señor Santo Dios, cuando crezcan. Creemos en esa promesa, Padre. Rogamos por todas las personas nuevas que llegarán en algún momento, Padre.
Sé tú obrando, Padre eterno y santo. Gracias te damos porque nos permites orar. Gracias porque nos permites creer. Si oramos es porque creemos que hay un Dios poderoso que nos escucha, Señor. Sabemos que no estás muerto, sabemos que vives, Señor. Sabemos que tu Santo Espíritu revolotea en este lugar, Señor. Y sabemos que eres tú quien nos ha traído aquí. Nosotros en nuestras propias fuerzas es imposible que queramos hacer algo, Señor. Pero a ti te place, Señor, que estemos, Señor, aquí. Bendice este tiempo, Señor. Bendice la palabra que traes, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, Padre, cada familia aquí representada, Señor. Los que no pudieron llegar, bendícelos también, Señor. Tú conoces que todos queremos estar aquí, Padre eterno. Gracias, exaltado Rey. Gracias, majestuoso Padre. Exaltado Padre, Señor. Gracias, Señor Jesús. Y gracias, Espíritu Santo, porque estás en este lugar. Oramos, Señor, creyendo como siempre, Señor, que tú estás escuchando nuestra oración. Bendice, Señor, y suple toda necesidad que haya en la iglesia, Señor. Y clamamos, Señor Santo Padre, que siempre nuestro deseo, Señor, sea siempre agradarte a ti, ir conforme a tu palabra. Danos obediencia, danos sensatez, danos prudencia, Señor, y actuar siempre como los cristianos que quieres tú que seamos, Señor, no solo de nombre. Que seamos cristianos dentro y fuera de la iglesia, Señor. Sé tú obrando en nuestro andar y en nuestro caminar, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te damos gloria y honra solo a ti que la mereces, Padre eterno. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén y amén. Amén, hermano. Felicidades. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer el Salmo 19, del 1 al 14. Me dicen un amén con este dice. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabras a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y en este como esposo que sale de su casa. Se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulce más que miel que la que destila el panal. Tu siervo es además amonestado con él. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Díganme los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbia. Que no se enseñoree de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, oh camina y recto. Amén. Tu palabra hermosa, donde hablan del cielo, habla de los mandamientos y también habla de la gloria de Dios. Habla, bendita sea tu palabra. Bendiciones, hermanos.
Dios es más grande que cualquier aflicción, que mi Dios es más grande que cualquier pensamiento, que mi Dios es más grande que cualquier enfermedad, y Él peleará la batalla por mí. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, mi Señor. Honra y gloria a ti, Rey de Reyes. Gloria a ti, mi Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a leer el boletín, hermanos. Vamos a leer el boletín que escribió el pastor. Y dice así: cuanto más alguien está con Jesús, más esa persona se vuelve como Cristo en pureza, santidad y amor. A su vez, su andar puro produce en él una gran audacia por Dios. Las Escrituras dicen: los impíos huyen cuando nadie los persigue, pero los justos son valientes como un león. Proverbios 28:1. La palabra negrita en este versículo significa seguro, confiado. Ese es precisamente el tipo de audacia que los gobernantes de la sinagoga vieron en Pedro y Juan mientras ministraban en Hechos 4. En el capítulo anterior, Pedro y Juan oraron por un mendigo lisiado y fue sanado instantáneamente. La curación causó un gran revuelo en el templo, y en un intento por impedir que los discípulos compartiesen su fe en Cristo, los líderes religiosos los arrestaron y los sometieron a un juicio público. Pedro y Juan luego se reunieron con los líderes de la sinagoga. La Biblia no entra en muchos detalles sobre esta escena, pero les puedo asegurar que los líderes religiosos la orquestaron para que fuera todo pompa y ceremonia. Primero, los dignatarios tomaron solemnemente sus asientos aterciopelados. Luego, venían los parientes de los sumos sacerdotes. Finalmente, en un momento de silenciosa anticipación, los líderes religiosos con túnicas entraron pavoneándose. Todos hicieron una reverencia mientras los sacerdotes caminaban rígidos por el pasillo hacia el trono del juicio. Todo esto tenía la intención de intimidar a Pedro y a Juan, pero los discípulos no se sintieron intimidados en lo más mínimo. Habían estado con Jesús por mucho tiempo. Me imagino a Pedro pensando: vamos, comencemos esta reunión. Solo dame el púlpito y suéltenme. Tengo una palabra de Dios para esta reunión. Gracias, Jesús, por permitirme predicar tu nombre. Pedro no iba a dar un sermón, no iba a ser tranquilo o reservado. Era un hombre poseído por Jesús, rebosante del Espíritu Santo. Estaba listo para predicar a Jesucristo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: esta es la piedra que desecharon ustedes los edificadores, la cual se ha convertido en la principal piedra del ángulo. Ni en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Los siervos de Dios están seguros de su identidad en Cristo, están confiados en la justicia de Jesús. Por lo tanto, no tienen nada que esconder. Pueden presentarse ante cualquiera que tenga la conciencia. Amén. Les recuerdo que tenemos los martes estudio a las 7:30 por Zoom, y los miércoles también. Vamos a estar dando la lección 25 y va a estar a cargo del pastor Osman esta semana. También los jueves tenemos jóvenes, también por Zoom. Y el domingo es día de Pascua, día de resurrección, hermano, una celebración. Yo hablaba esta semana de lo triste que me pone ir al Dollar Store, que yo siempre voy al dólar por mis niños, ¿no? Y no encontré nada que hable de la resurrección, lo que es la resurrección en verdad. Nada de una cruz, de una tumba vacía, nada que refiera a Jesucristo. Encontré huevos, conejos y pollitos.
Y bueno, nada referente a la resurrección. Y de verdad que un día casi me puse a llorar porque no encontré nada, ni una sola cosa que hable de la verdadera resurrección. Pero todos nosotros sabemos cuál es la verdadera Pascua, ¿verdad? Nosotros sabemos qué es lo que vamos a celebrar este domingo que viene. Y es el momento más esperado, más festejado por nosotros. Debe ser por nosotros. Cristo está vivo, hermanos. Y lo debemos recordar y debemos recordar a los otros. Porque hasta que no estemos con Él, nuestra carne a veces se olvida que nuestro Dios es un Dios que está vivo. Yo siempre les digo a los chicos, pregunten en la clase cuando se portan mal. Ojo con lo que hacen porque Cristo está sentado al lado de ustedes. Cuando voy manejando, miro siempre a mi lado y digo, ahí está Cristo, para recordarme que Cristo está vivo y está en medio de nosotros. Por eso debemos ser temerosos de Dios, porque Él lo ve todo, aunque nos olvidemos por nuestra mente chiquitita. Y tenemos un Cristo que está vivo, y esa es nuestra celebración cada domingo. Cada día es una Pascua para nosotros, porque Cristo está vivo y tenemos un Dios que está vivo por la eternidad. Y está tan vivo que nos ha dado y nos ha hecho partícipes de su vida en la cena, en las bodas del Cordero, en esa gran comida, en esa gran celebración. Cada uno de nosotros tenemos parte, hermano, y debemos estar gozosos en eso. Yo me gozo en el Señor, yo me gozo en el Señor. Por eso, gócense conmigo y recuerden, Cristo está vivo, amén. Más que bendecidos y en victoria, hermanos. Amén. Le damos gloria y honra al Señor. Vamos a honrar a nuestro Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Vamos a orar por ellos. Le pido a la hermana Luz que recolecte las ofrendas. Se puede poner de pie. Los niños van a ir con hermana Meli y hermana Emerita después de recolectar la ofrenda, y los jóvenes van a su práctica para el día de Pascua. Señor Todopoderoso, Padre y Rey, te damos gracias por todo lo que nos provees. Gracias por la vida, por la salud. Gracias, Señor, por el trabajo. En esta oportunidad, Señor, presentamos nuestros diezmos y ofrendas que tú mismo nos provees, Señor. Ahora te damos de lo mucho que tú nos das, Padre, una porción, para que sean usados estos diezmos y ofrendas, para que tu palabra diga, Señor, llenando corazones a través de las redes sociales, Señor, y todos los medios que puedan ser vistos. Te pedimos, Padre, que sobreabunde en cada uno de nuestros hogares, en casa de oración y en nuestras familias. En el nombre de Jesús recolectamos tus ofrendas, Señor. Amén. Amén. También invito a hermana María Vázquez, quien va a hacer la oración con nuestro pastor que trae la palabra del Señor. Vamos a orar por nuestro último plato, que es el principal que hemos pedido, ¿verdad? Que es escuchar la palabra. Vamos a orar por nuestro pastor. Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, honra y gloria a ti, Padre. Gracias por este hermoso día, Señor, por este hermoso servicio, Señor, que nos estamos gozando, Señor, siempre para alabarte y glorificarte, Señor. También, Padre, te pedimos, Señor, por nuestro pastor, Señor, que trae tu palabra, Señor, que sea usted, Señor, hablando por medio de él, Señor, que sea usted purificándolo, Señor, que pueda hablar siempre de ti, Señor. Gracias, Señor, por la vida de él, Padre. Y también, Padre, te damos gracias también por cada uno de los que estamos aquí. También, Padre, pone que sea usted con su Santo Espíritu, Señor, teniendo un entendimiento, Señor, que podamos entender y escucharte a ti, Señor, pero sobre todo, Padre, que podamos obedecerte, Señor, y guardar esa palabra en nuestros corazones, Señor, y que lo pongamos en servicio, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día, Señor, a purificar nuestra vida, Señor, para que podamos siempre, Señor, poder escucharte.
Todo te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 No es que estoy enojado ni que me pasa algo, sino que en realidad es una molestia que se fue poniendo crónica en mí y realmente lucho en el interior con eso. Vamos a continuar con la palabra, el año de la palabra, es la 10ª prédica. Y como decía el boletín, que todos tienen ahí, nosotros somos formados, los hijos de Dios debemos ser formados en el espejo de Cristo, hermanos. Si hay un espejo en el cual debemos reflejarnos, es Cristo. Amén. Es decir, que la palabra de Dios nos tiene que formar a nuestro corazón y que nuestra vida se asemeje a Cristo. En Colosenses 1:28 dice así: a quien anunciamos, es decir, a Jesús, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Escuchen, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, la meta nuestra cuando vamos aprendiendo la palabra de Dios es asemejarnos más y más ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Y cómo vamos a poder hacer eso? Solo a la luz de la palabra. Es decir, la meta de todo predicador tiene que ser enseñar la palabra de Dios. La meta de todo pastor, de toda iglesia, tiene que ser enseñar la palabra de Dios para que el hombre sea presentado con la imagen de Cristo. Ese es el llamado central que tenemos. Y eso se va notando en nosotros a medida que vamos avanzando en Cristo en la madurez, ¿no? En la madurez sobre las cosas que nos van sucediendo en nuestras vidas. Todos los días tenemos algo en nuestra vida. Todos los días. Todos los días, si nosotros, hermanos, lo pudiéramos reflejar en nuestras vidas, vamos a suponer que cada cosa que nos pasa todos los días sería una arruga. Usted, por ejemplo, cuando ven el ganado en el campo, cuando estaban, ¿qué hace la gente para mostrar que es suyo? Una marca alrededor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Le hace la marquita y eso es suyo. Y nosotros estamos marcados por Cristo a fuego, con la sangre de Cristo. Y Cristo tiene que marcarse en nuestra carne, en nuestra mente, anunciar públicamente, continuamente que Cristo está vivo. Que Cristo es el Señor en todo lugar. A veces no tenemos que nosotros simplemente pensar que podemos abrir la Biblia y predicar, porque no se puede. Pero nosotros tenemos algo en nosotros, que es el Espíritu Santo. Es decir, que la atmósfera, cuando entra alguien cerca nuestro, tiene que ser impactado por nosotros. Tiene que ser impactado. Y no procurar, hermanos, que los problemas de la vida no nos impacten a nosotros. Esa es la batalla de ir formándonos como hijos de Dios. ¿Amén? Entonces, ahí en Colosenses 1:28 dice, anunciar a Cristo, proclamarlo públicamente y marcarlo. Amonestar. Dice, amonestar es corregir, disciplinar, instruir. Enseñar a todo hombre en sabiduría. ¿En qué sabiduría? En la sabiduría de Dios. A fin de presentarlo al hombre perfecto. Amén. Perfecto no significa que no pecamos, hermanos.
Escuchen bien. Perfecto no significa que no pecamos. Perfecto aquí se traduce de una palabra griega que significa maduro. Ok, entonces sería presentar a los hombres maduros en el Evangelio, ¿verdad? Maduros en cómo enfrentamos las cosas de la vida. Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, ¿lo tienen ahí? Gálatas 4:19. Miren la ternura que está escrito en la palabra de Dios. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Es una metáfora que hace Pablo. A ver, ¿por qué? Porque el dolor de parto es el dolor más fuerte que puede tener el ser humano. ¿Entienden? Los varones no lo podemos entender. Pero es un dolor fuerte. Y es decir, ¿qué nos está diciendo el Espíritu Santo? Que formar a los hombres a la imagen de Cristo duele. Es doloroso. Y lo compara como un dolor de parto. Es decir, formar a cada uno de nosotros con la imagen de Cristo duele. Lleva tiempo, no es mágico. Y eso nos tiene que enseñar a cómo nosotros movernos cada día en las cosas de Dios. Pablo les decía, hijitos, a los Gálatas, cada vez que ustedes se comportan mal, tengo dolor de parto, porque yo los tengo que formar. Los tengo que formar con la imagen de Cristo. Y si nosotros no somos formados con la imagen de Cristo, si la iglesia no forma a sus miembros con la imagen de Cristo, es una traición que le hacemos a Dios. Es muy grave. Es una traición. Nosotros no tenemos que formar a la gente con la imagen del apóstol de moda o de lo que funciona en algunos lados. Nosotros tenemos que formar a los discípulos con la imagen de Cristo. Nuestros niños deben ser formados con la imagen de Cristo. Y esa es una tarea que es de los pastores, pero es una tarea que es de cada uno de nosotros. Y es una tarea que es de la palabra de Dios, de la iglesia de Dios. Esa es la tarea que nosotros tenemos este año, de llevar a nuestra familia a la madurez espiritual. Cada vez que alguna familia se va de la iglesia, nos duele muchísimo porque hemos dedicado tantos años. Los niños, imagínense los niños que fueron creados en la iglesia y que un día del otro no están en la iglesia. ¿Qué pasó? Inmediatamente piensan, ¿será necesario ir a la iglesia? ¿Existirá Dios o no existirá Dios? Ay, no, pastor, ¿cómo van a pensar eso? No, sí que piensan. Entonces, cuando nace el bebé y anda caminando, es lindo. Pero cuando entró al hospital y empezaron las dilataciones y todo eso, no estaba tan lindo, ¿verdad? Estaba duro. Entonces, nosotros tenemos que llevarnos el uno al otro a la madurez, respetando a Cristo. Un pastor que conozco decía, el pastor parece buena persona, buen amigo, mientras lo comparto con un amigo, y se transforma en un mal amigo cuando me quiere disciplinar. Pero ¿de qué sirve un perro si no ladra?
¿De qué sirve un guardia si se queda dormido? Y ese es el trabajo del uno con el otro. Pero tenemos que aprender, hermanos, que somos un cuerpo. Es decir, que yo no tengo un privilegio sobre ustedes, sino que tengo una función sobre ustedes. Es muy distinto. Usted no decide cuando se despierta, a ver, que ande el corazón o los pulmones. ¿Cuál quiere que ande? Ah, no, dice el corazón, que ande el corazón o los pulmones no. ¿Qué va a pasar? Se va a morir usted, ¿verdad? Porque cada uno tiene su función. Por eso en Efesios 4:11 dice, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Con qué propósito? A fin de perfeccionar ¿a quién? A los santos. Ahora, ¿quiénes son los santos? Es la iglesia. Somos nosotros, los miembros de la iglesia. Pero nos perfeccionamos el uno con el otro, con la palabra de Dios, cuando aprendemos a ser un cuerpo. Amén. Y siempre les he dicho esto, no he reclamado ni para mi familia ni para mí ningún privilegio, sino que somos iguales delante de Dios, nada más que tenemos una función distinta. ¿Sí o no? Ahora, eso es palabra de Dios, eso es lo que nos enseña la Biblia. El único que es imprescindible es Cristo Jesús. Amén. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener ese amor para con el nuevo, para con la oveja, para con el pastor. Debemos tener esa misericordia para con el nuevo, para con la oveja existente, para con el pastor. Es la misma, porque es la función del cuerpo que hace diferentes cosas, pero es un mismo cuerpo. ¿Amén? Entonces, estuvimos viendo hace unos domingos que el pastor tiene un trabajo fundamental, que es darle la comida a la oveja, llevarla a la madurez, alimentarla. Y la oveja tiene un trabajo fundamental, que es reproducirse. Entonces, ahí en Efesios dice, a fin de perfeccionar a los santos para las obras del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Miren, entonces, cuando Dios distribuye los dones y carismas, no los hace pensando, y muy mal el que piensa, o la iglesia que propone que el pastor o el apóstol o el líder tiene más valor que otros. No, somos un cuerpo. Pero el respetar la función del cuerpo nos hace a nosotros poder crecer en la madurez. La madurez de Cristo, de ser cristiano. Tenemos las mismas obligaciones. Si usted es hijo de Dios, ¿usted es salvo? ¿Amén? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Por ejemplo, dice, sin santidad, ¿qué pasa? Entonces, ¿el pastor tiene más santidad que la oveja? Tiene otra función. Pero ¿quién da la santidad? La marca de Cristo. Sin la marca de Cristo, nadie le podrá entrar al lugar santísimo. Así como el cuerpo tiene muchos miembros, cada uno cumple una función, así pasa con la iglesia. Miren el versículo 13, lo que dice. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Esa es la meta. ¿Hasta que cuántos? ¿Los pastores? Todos. ¿Se dan cuenta? Usted dice, bueno, llegué a la iglesia, sí, pero llegó la cabeza nomás. Las manos se quedaron en casa. No, imposible, un pedacito no vino. Vino todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros queremos llegar a una meta, llegar a tener la imagen de Cristo, lo tenemos que ver como cuerpo de Cristo. Tenemos que anhelarlo como cuerpo de Cristo. Yo, mientras hacía el boletín, no lo puse porque quería consultarles, pero tenía la idea de esta semana suspender el martes y el miércoles y hacer el viernes, en vez de la clase, una vigía
online de oración y todos participamos como hacíamos y después la clase que se dé la otra semana, viernes que es Viernes Santo. Entonces hacerlo de las 8 en adelante el viernes, que todos puedan participar y que tengamos ese servicio, ya como podamos tirarnos más de 2 horas, ¿verdad? Y se los quería consultar. Entonces nosotros vamos formándonos a la imagen de Cristo. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos. Todos. No se puede llegar a una parte. Queda corto. La meta es que todos. Que la iglesia refleje a Cristo. Que la iglesia sea el cuerpo de Cristo. Por eso, si viene alguien nuevo, tiene que encontrarse con el cuerpo de Cristo. Y por eso duele cuando nosotros perdemos un miembro del cuerpo de Cristo. La mano tiene 5 dedos, pero si nos cortan uno, no solo que nos duele, sino que no funciona igual y estéticamente. Entonces, siempre tenemos que estar ahí, agarrados de él. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Y el micrófono un minuto. La mema otro minuto. Ir a la clase otro minuto. Correr porque es un niño. Y nosotros nos gozamos que cante y haga todo, porque es un niño. Pero nosotros no podemos decir que Juan esté así. Imagínense que Juan tira el micrófono y que quiere cantar con Tiago ahora. Y Juan, portate bien. No. Entonces, Tiaguito es chiquito y lo va a hacer porque no tiene otra manera. Nosotros no podemos retarlo, porque él no va a querer venir más a la iglesia. Y él solo va a ir viendo. En David, dice el hermano Sender, se preocupa, como lo vimos Juan, le hizo el papelito que yo le dicté con todos los nombres de la consola, se lo pasó a la mamá de Juan, le hizo una copia. Cada uno va cumpliendo su función en el cuerpo. Y qué lindo sería en agosto, por ejemplo, preparar bautismos, ¿no? Con toda la iglesia que esté sin bautizar. Le decía a David, ¿yo solo? No, bueno, quieran participar, dar las clases y tener un encuentro de bautismo. Entonces, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, de todo viento de doctrina. Decíamos el domingo pasado qué importante la doctrina. Por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Nosotros hemos estudiado Efesios y aprendimos que la palabra estratagema, vamos a refrescar, se traduce de dados cargados. ¿Ustedes escucharon los dados cargados? El que tiene el dado cargado siempre elige par, porque sabe que ¿qué va a salir? No va a salir impar. Va a tirar los dados, va a salir siempre 8, 12, 6. Entonces, el que tira los dados dice, yo soy par, ustedes son impares. 6. Tira de nuevo 8. Tira de nuevo 10. Tira de nuevo 12. Y los impares dicen, no, por impar no. Porque están cargados, están preparados para que siempre salga par. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué dice para engañar con astucia, con dados cargados? ¿Por qué? Porque agarran la palabra de Dios y la transforman para su beneficio, para hacerle escuchar a los hermanos lo que les conviene. ¿Entienden? Y eso es pecado. Eso es tremendamente pecado. Usted quiere un auto nuevo este año, usted tiene que diezmar tanto. Entonces, nosotros tenemos que tener ese sentido de que lo que se nos está dando aquí es palabra de Dios. Y dice para engañar, ¿verdad? Para engañar. ¿Y saben qué palabra se traduce de engañar? Se traduce anzuelo.
¿Qué es lo que hace usted cuando va a pescar? Y le pone un plástico, ¿verdad? Entonces viene el catfish y ve un plastiquito ahí que hace así. Y dice, esta lombriz, ricura, mi lunch. Y se agarra. Y era plástico y era un anzuelo. Y termina siendo su lunch. Lo que él pensaba que era lunch, termina siendo su lunch. Dice, mirá lo que me agarré. Hoy vamos a comer pescado fresco, ¿verdad? Entonces la palabra, que es maravillosa, nos enseña esto. Oh, hay hombres que cargan los dados, es decir, transforman la palabra para su lado, usando anzuelos. Uy, qué mejor que un anzuelo para los hombres. El anzuelo más hermoso que hay es la carne. Todo lo que sea carnal para nosotros es un manjar. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Nosotros tenemos que crecer solo en Cristo, no en la imagen de un líder, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en... Miren la claridad de la palabra. Miren la claridad de la palabra. Si nosotros crecemos en el conocimiento de Cristo, ¿qué va a producir en nosotros? Que cada parte del cuerpo se vaya uniendo por las coyunturas y que cada vez nos amemos como Él nos amó y que crezcamos todos en Él. Amén. Para que vayamos edificándonos el uno al otro. El uno al otro. Y nosotros veíamos el domingo pasado, segunda de Timoteo 3, 16 y 17, que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta? Toda. Toda la escritura es inspirada por Dios. Nosotros no podemos cambiar eso. Y si toda la escritura, hermanos, escuchen, si toda la escritura es inspirada por Dios, ¿nosotros podemos sacar una parte de la escritura? ¿Nosotros podemos cambiar una parte de la escritura? ¿No? Entonces, va otra pregunta. Si nosotros agarramos la escritura como nuestra base principal, que no puede ser cambiada, y nosotros queremos ser semejantes a Cristo, ¿a dónde nos vamos a fijar qué es lo que quiere Dios en la escritura? Miren, si yo les envío un homework a cada uno de ustedes que tenga tiempo esta semana, vayan a una librería cristiana y me encuentran un libro que hable de cómo debemos ser formados en Cristo y que el texto fundamental sea Primera de Timoteo capítulo 3. Si ustedes encuentran Primera de Timoteo 3, si ustedes encuentran un libro que diga líderes formados de acuerdo a Timoteo 3, lo compramos y lo damos martes y miércoles del año que viene. Miren, van a encontrar su mejor vida hoy. Sea un triunfador. Somos reyes. Todo lo que pisamos nos pertenece. Declare, decrete y tenga año de su victoria. Empoderados para Dios. Hijas empoderadas. Van a encontrar todos así, pero no van a encontrar. Si pueden, vayan. A ver si me encuentran un libro que diga cómo ser cristianos de acuerdo a los requisitos de Primera de Timoteo 3.
Bueno, nosotros en Casa de Oración vamos a ver primero. Que no es solo para los pastores, hermanos. Por eso hice la introducción diciéndoles que no tenemos diferencia. Por eso hice la introducción diciéndoles que somos un cuerpo, tenemos una función, pero la palabra es una para todos. ¿Amén? Una para todos. Primera de Timoteo 3:1. Palabra fiel, confiable. Palabra de Dios. ¿Sí o no? No se equivoca. Si alguno anhela obispado, ¿recuerdan lo que quería decir obispado? Alguien que quiera, que apacienta. Si alguno quiere ser líder, si alguno quiere ser cristiano, es bueno, pero es necesario, y entonces vienen los requisitos, ¿sí o no? Y esos requisitos son lo que hacen a un hombre y a una mujer con la imagen de Cristo. Ahora lo vamos a ver en el tiempo que me queda. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Amén? Vamos a ir hasta ahí, porque si no, no nos va a dar tiempo. Irreprensible, lo primero, ¿verdad? Habla del carácter que tiene que tener. Así como te comportas en la iglesia, te tenés que comportar afuera. Pero mayormente en tu casa, hermanos. Mayormente en nuestra casa. Spurgeon, uno dice el mejor predicador del mundo, él decía que a la gente cuando está arriba del altar, predican tan lindo, cantan tan lindo, se ven tan lindo, que uno desearía que nunca se bajaran del altar. Pero cuando conoce su estilo de vida, uno desearía que nunca suban al altar. ¿Entienden? Entonces, irreprensible acá se traduce en la palabra griega que significa sin reprensión. Sin reprensión. Ahora, nosotros no encontramos en la Biblia hombres y mujeres que sean irreprensibles, que no hayan cometido errores. Pero sí conocemos hombres y mujeres de la Biblia que cuando metían la pata pedían perdón. ¿Verdad? Y hasta tal punto es esto, que el Señor hace la bienaventuranza, que dice, bienaventurado cuando los calumnien a causa de mi nombre. ¿Verdad? ¿Por qué le pasó a él? ¿Qué le decían a él? Tú eres hijo de fornicación. ¿Qué nos vas a venir a hablar? Si tu mamá estaba soltera cuando quedaste embarazada, ¿de qué te la venís a dar acá? Vos no podés entrar a la lugar santo. ¿Qué le decían a Jesús? Que es hijo del diablo, que sacaba demonios con el espíritu de Belcebú. Y la palabra dice, a quien no conoció pecado. Miren, Jesús en sus 33 años no pecó nunca. Y sin embargo le decían de todo. ¿Entienden? Pero él era irreprensible, ¿eh? Y era un hombre fiel a Dios. El mundo se encarga de todas maneras de poder buscarle la quinta pata al gato, ¿sí? Entonces, nosotros debemos agarrar esta palabra para nuestras vidas, de que si nosotros cometemos un error, podamos pedir perdón, hermano, y arreglemos cuenta. Y arreglemos cuenta.
y podamos venir y arreglar con todos. No es una persona que nunca haya fallado, porque ¿quién no ha fallado? ¿Quién no ha fallado, hermano? Pero habla de que si falla, reconoce su falta, como David. Como David. Nada que ver con Saúl. Acá tengo los animalitos para Jehová Dios, decía Saúl. Tu Dios, no el mío. David decía, cuando no hizo el censo, y Dios empezó a matar a toda la población, David decía, basta, Señor. Acá que fui yo. Vení y agárratela conmigo, no con el pueblo. Un corazón diferente. Pero David metía la pata una y otra vez. Pero venía y pedía perdón una y otra vez. Sabía quién era su Dios. Amén. Y eso es irreprensible, que tiene un carácter que reconoce sus errores. Arregla lo que tiene que arreglar. No ofende. Si usted sale de acá y le choca el auto al vecino, no me vio nadie. Sí, te vio Dios, porque el vecino lo va a tener que pagar. Si debemos impuestos, tenemos que arreglar con los impuestos, porque lo ve Dios. Pero a eso se refiere la palabra de Dios, cuando dice irreprensible. Que no venga el IRS y diga, oh, el pastor preso que no pagó los taxes. ¿Entienden? Irreprensible. Entonces tenemos que buscar eso. Cuando fui a la corte por el problema de Valentina, el juez le dijo al culpable, ¿saben lo que es? Le dice el juez, ¿saben lo que es ser un triunfador en la vida? Dice, el chico miraba. Un triunfador en la vida es llegar hasta el día de tu muerte sin tener que presentarte a la justicia y ser condenado. Eso es ser un triunfador. Tener una vida ética y moral ciudadana que no te lleve a la condena. Eso es un ser un triunfador, que dijo el juez. Entonces, encargate de que el resto de tu vida no tengas que volver a presentarte acá como culpable. Sé un triunfador en la vida. Segundo punto, dice marido de una sola mujer. Lo primero que tira por el piso es que una mujer pueda ser pastora, a menos que sea lesbiana. ¿Sí o no? Porque dice que tiene que ser con una sola mujer. ¿Mm? Esto ya lo hemos hablado, que todos los pecados cuando usted viene a Cristo se fueron perdonados. Es decir, si usted vino a Cristo divorciado y se casó, Dios le perdonó eso, no se computa su pecado. No, se computaría el mío, se computaría el suyo, el todo. El que es nueva criatura es nueva criatura, ¿amén? Ahora, ¿qué significa casado con una mujer? Escuchen, que no tenga amantes. Que no tenga amantes. Lamentablemente, hermanos, en las iglesias hay un problema tan grande entre los amantes dentro de las iglesias. El pastor con la del coro, el del coro con el que sale a evangelizar. No, pastor, eso no es. Eso pasa. Y entonces los cristianos dicen, no, pero los curas son los violadores. Y por casa, ¿cómo andamos? A esto se refiere la palabra de Dios. Nos cuesta, pero debemos ser tajantes en esto, hermano. Por experiencia de muchos años dentro de la iglesia que tengo. No se hagan los bonitos con las hermanas. Ya son casados. No se hagan los lindos con las hermanas. Eviten hablar a solas con las hermanas.
Mejor que la hermana hable con su esposa. Se lo digo por experiencia, hermano. Por muchos años dentro de la iglesia. Y por eso nunca organizo algo que si Idea sale a evangelizar, la voy a mandar con Juan a evangelizar. No. Nunca. Nunca lo voy a organizar así. No, pero que los dos son maduros, los dos son carne. Nunca lo voy a organizar así. No, pero que nosotros somos espirituales. Sí, pero hay que huir de toda tentación. ¿Entienden? Porque se ven cosas dentro de las iglesias que ni los paganos hacen. Amén. Entonces, dice, de una sola. Escuchaba un testimonio de una mujer que se convirtió y su esposo era psicólogo. Y la mujer esta le decía al esposo cuando volvía de la iglesia: mi amor, tenés que venir a la iglesia, el pastor predica lindo. Mi amor, todos los domingos tenés que venir a la iglesia, el pastor predica lindo. Vieras qué lindo todo lo que está pasando. Y el esposo le dijo un día a la esposa: te voy a decir algo que no te puedo dar nombre ni confidencial, porque soy médico. Tengo muchas damas de la iglesia que son amantes del pastor, que vienen a tratarse psicológicamente conmigo. ¿Entienden? Y Dios no tiene la culpa de eso. Dios no tiene la culpa de eso. Pero si ese hombre abriera su boca, habría mucho problema. ¿Entienden? Entonces, el Señor es bien preciso acá. Es decir, con su esposa. Con su esposa todo. Y su esposa nada. Si hay un problema, que una hermana tiene un problema y le pide un consejo, si el problema necesita que charlemos tiempo, tiene que estar su esposo. Las hermanas saben que los pastores tienen esposa y tiene que estar la esposa también involucrada en el problema. No, que el pastor, no, es que la hermana que le tiene un problema, entonces yo la llamo y le digo, vamos a comer, vamos a salir un lado y hablamos del tema. ¿Cómo? ¿Cómo? Y el que me ve de afuera comiendo con Kelly, ¿qué va a decir? ¡Hombre, pastor! ¿Sale a comer con sus ovejitas? No. Si yo tengo que hablar con Kelly, no, claro, y vea un tema que necesita reunión, tiene que estar Medina, tiene que estar Juan, tiene que estar Miguel. ¿Cómo? ¿Es así? ¿Qué hay oculto en el matrimonio? No hay nada oculto. Y esto, hermano, esté yo o no esté yo, te tienen que llevar así la palabra de Dios. Porque los mayores problemas dentro de las iglesias, hermanos, somos adultos que crecemos. Dios sexual, tremendo. Dios sexual tremendo en toda la iglesia de Cristo. Y lo vemos porque cuando Maldonado se divorció de su esposa, todos aplaudieron. Ahora tienen dos megas iglesias. ¿Entienden? Ahora en vez de tener una, tienen dos. Cuando Benny Hinn se divorció de su esposa, encima son cobardes porque le echan la culpa a la esposa. Tanto Maldonado como Benny Hinn le echaron la culpa a la esposa. Y Cristo dice, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y ellos vienen y le echan la culpa a su esposa. ¿Entienden lo mal? Y son los líderes. Entonces Benny Hinn dijo, no soportó mi ministerio. No pudo soportar el ministerio, por eso nos divorciamos. ¿Cómo? ¿Cuál es su primer ministerio, Benny Hinn? Si ella no aguanta el ministerio, tenés que dejar el ministerio. Sin duda Dios no te llamó al ministerio si tu esposa no aguanta el ministerio, porque somos una sola carne.
Si tu esposa no aguanta el ministerio, deja el ministerio. No dejes a tu esposa. Deja el ministerio. Porque Dios sigue siendo Dios, aunque Benny Hill no se suba a tirar el saco, el pañuelo. Dios sigue siendo Dios. Entonces, nosotros tenemos que agarrar esto y decir, ¿cómo no voy a respetar a Cristo? ¿Cómo voy a respetar que soy hijo de Dios? Bueno, Él dice que tengo que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Y con las esposas es la que más discutimos en toda nuestra vida. Es con la que más peleamos. Nos conoce, como dice el Pona, desde el pelo hasta la punta de los pies. ¿Verdad? Ah, no me vengas a mí con versitos porque yo te conozco. ¿Verdad? Pero tenemos que ver cómo la vida, a medida que pasa el tiempo, nos va mostrando cómo nos quedamos solos con nuestra esposa, y es nuestra compañera, ayuda idónea. Ahora entonces, pastor, ¿qué pasa si hay un divorcio dentro de la iglesia? Cada caso debe ser tocado individualmente. Cada caso debe ser tocado individualmente. No podemos hacer una regla. Cada caso es tocado individualmente. ¿Es verdad que hubo adulterio? ¿Es verdad que le pegaba al marido? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Porque a lo mejor no es verdad. Y ahora, ¿el perdón? ¿Dónde está el perdón? ¿Dónde está el perdón? Nadie puede ejercer el perdón si no le hacen mal. Ahora yo les pregunto, hermano, ¿alguno de ustedes, no creo, ¿no? ¿Alguna vez le falló a Dios? No, ¿verdad? ¿Y cómo fue la oración que nos enseñó Jesús? Perdona nuestra, como nosotros, a quienes. Entonces, si nosotros no ejercemos el perdón con nuestra esposa, con nuestro esposo, ¿cómo vamos a perdonar a un hermano de la iglesia si no perdonamos a nuestra esposa, a nuestro esposo? Por eso el requisito es muy importante para que nosotros reflejemos a Cristo. Y ese es el requisito de marido de una sola mujer. Es decir, que esa tu mujer no la estés engañando. No. Y si algo pasó, le pediste perdón. Si algo pasó, se sanaron. Gloria a Dios, porque siguieron juntos adelante. Yo siempre les voy a recomendar que sigan juntos adelante. El tercero, que es sobrio, ¿verdad? El primero es irreprensible. El segundo es esposo de una sola mujer. Y el tercero es sobrio. Si encuentran el libro, me lo traen. Sobrio se traduce templado. Templado. Que vienen las pruebas, vienen las tribulaciones, lo sacuden, lo mueven. Se nota. ¿Quién no se mueve en una tribulación? Pero sigue. Yo les he dicho, como estudié electricidad, existe la corriente alterna que es el seno, cuando estudiamos el seno y el coseno, que hace así, una curvita así. Y después existe la corriente de pico de sierra, que se llama, que es así. Entonces nosotros los cristianos no podemos estar hoy acá arriba y mañana acá abajo, hoy acá arriba y mañana acá abajo. No. Nosotros tenemos que tener un promedio que, aunque viene la tormenta, sentimos el cimbrón, pero si Cristo está siendo moldeado en nuestras vidas, continuamos ahí, templados. ¿Saben lo que significa templado también, hermanos? Que no se escandaliza con el pecado. Mátenlo. Hermanos, si nosotros lo hicimos peor, no nos escandalicemos con el pecado de un hermano, de una hermana que puede caer, no.
No, eso es ser templado. ¿Saben lo que significa ser templados, hermanos? Que no mide a los hermanos por la apariencia. Este me da, este no me da, este tiene. Este... No, hermanos, somos el cuerpo de Cristo y todos somos importantes. ¿Saben lo que significa templados, hermanos? Que nos preocupa la salvación de nuestra familia, de nuestra familia directa. Entonces queremos que, como estamos acá en la tierra, estemos allá en el cielo. Entonces, cuando uno es sobrio, templado, alimenta los sentidos, no solo naturales, los 5 sentidos, sino también espirituales. El que tiene ojos que vea, el que tiene oídos que oiga, esto no me huele bien. Esta prédica tuvo cosas lindas, pero tuvo cosas malas. Lo disciernen. ¿Por qué? Porque está templado, alimentado sus sentidos espirituales. No se mueve por la emoción. La emoción es linda. Cuando los niños hacen una obra, cuando hay una canción, es lindo. Pero a nosotros no nos mueve la emoción, a nosotros nos mueve el Espíritu Santo. Miren, hermano, cuando salió Facebook, me pasaba horas peleando con la red. Y con mis errores de ortografía. Melina me decía todavía, no escribas, que no se entiende nada. No ponés ni punto, ni coma, ni ponés, escribí un rato en mayúscula, un rato, ponés B larga, ir a B corta, dejar de... No, yo apasionado peleando. Después el Señor, ¿no? Me sacó, porque no necesitamos, si mi cuerpo es este, ¿qué me tengo que estar preocupando como si yo fuese Dios? ¿Qué me tengo que preocupar del racito que escribe cualquier cosa desde España? Que ni conozco, ¿entienden? El que sigue, prudente, ¿verdad? También se deriva del griego y quiere decir una persona que Dios ha sanado y ha limpiado su mente. Escuchen. Tiene dominio propio. La palabra dice que contiendan ardientemente por las cosas de Dios. Pero la palabra dice, si alguno estuvo aliado con un hermano, ¿qué pasa? No se ponga el sol antes de solucionar eso. Porque si no, ¿qué pasa? Se hacen raíces de amargura. ¿Amén? Entonces nuestra naturaleza humana nos quiere decir que siempre tenemos la razón, pero nosotros tenemos que ser conformados a la imagen de Cristo. Y si nos hemos enojado, tenemos que arreglar las cosas. ¿Alguna vez? No me digan, no me respondan. Pero a mí sí me ha pasado. Pero a lo mejor a ustedes nunca les pasó. Vino a la iglesia peleándose con su esposa en el carro, hasta la puerta. Hasta la puerta. Se bajaron al carro, todo bien. Salieron y continuó la danza. ¿Verdad? Y a veces yo me he preguntado, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a discutir hoy domingo que vamos a la iglesia? Y con el tiempo fui aprendiendo que no hay que echarle nafta al fuego, ¿verdad? Pero hay veces que uno por ser orgullo, y un poquito de nafta, un poquito, una peleita chiquitita, ¿verdad? No, hermano, pero eso no puede suceder. Pero hay más. Hay líderes de la iglesia que están divorciados, no dicen nada, viven en camas separadas. Pero les gustan los puestitos. Y después van a la iglesia y están divorciados.
Entonces tenemos que tener esa prudencia, ese dominio propio en los aspectos de la vida. Miren, no sé si está mi mamá conectada. Sí. Mi mamá era terrible para la limpieza. No nos dejaba ni pisar el piso. Te perdoné ya, pero bueno. Enceraba el piso y si no usábamos unos trapitos, unos patines para andar arriba del piso, no nos dejaba entrar a la casa. Tremenda era. Y yo, todo lo contrario. Pero por un lado, como soy el único varón, decía, no, el nene no puede lavar los platos. El nene no puede lavar la ropa. El nene no puede tender la cama. El nene, no. Eso es para las mujeres, decía ella, ¿verdad? Yo soy el único hijo varón. Entonces, cuando yo me casé, Mary es ordenada como mi mamá. Y yo todo lo opuesto. Todo lo opuesto. Y ella venía de trabajar duro y tenía que hacer todas las cosas de la casa y todo, y se sentaba y decía, yo creo que si 2 días no vengo yo, esta casa se la comen los ratones, ¿verdad? Y nosotros, mis hijos, ninguno de los 3 le ayudaba, y yo tampoco, obviamente yo tampoco. Pero Dios tiene que tratar con nuestras vidas. No es algo que nosotros nos tenemos que jactar de eso. A mí me ha costado tremendamente. Entonces yo empecé, bueno, yo te cocino. Bueno, yo te ayudo en algo. Porque si no, no puede ser que sea un desordenado. Espiritualmente algo anda mal. ¿Entienden? Espiritualmente algo anda mal. Y a mí me ha costado aprender eso. Lo sigo aprendiendo. Ustedes ven el van de ella, un lujo. El mío ya tiene hasta ratoncito. Entonces yo le digo, mami, ¿por qué no me vas a limpiar el mío? Y tratar de ponerte más horas, te van a pagar. No, hermano, no tenemos que tener excusas. Tenemos que aprender eso, y lo digo para mí. El requisito quinto, no sé cómo estoy, ya llegué ahora, creo que me faltan 10 minutos, ¿verdad? El requisito quinto es decoroso. Decoroso. Y si alguno puede ir a la biblioteca o a la librería, acuérdense, me traen el libro. Entonces, ¿cuál es el próximo? Decoroso. Esta palabra decoroso viene del término griego que si escuchen, cosmo. ¿Cómo? Y la palabra cosmo, si usted la traduce, significa orden. A ver, decoroso, original cosmo, pero otra traducción de cosmo es orden. O un hombre de Dios tiene que tener orden. Si el servicio es a las 7:30, 7:20 tengo que estar tratando de conectarme. Si es 5:30 acá, 5:10 tengo que venir. Orden. Miren, la Tierra gira, el cosmos gira a la misma velocidad, pues si cambia la velocidad, metemos en un lío. La Luna se aleja y se acerca, la marea se aleja y se acerca según la Luna. Si no pasa eso, no vamos a tener marea. ¿Entienden? Dios hizo tan preciso el cosmos con un orden tan grande y nos dice que nosotros tenemos que tener ese cosmos, ese orden en nuestra vida. Ese es el tener el carácter de Cristo en nosotros. Hay mucha gente que dice que la presencia del Espíritu Santo es cuando hay gritos
oraciones en lengua, qué sé yo. Pero eso es lo que dice la Biblia. ¿El orden de Dios es así? Miren, ¿qué dice la Biblia, por ejemplo, del don de lengua? Si uno ora en lengua, ¿qué tiene que haber? Otro que lo interprete. Vaya a una iglesia que ora en lengua, a ver si pasa eso. Si uno habla en lengua, el otro ¿qué debe hacer? Calle. Vaya a una iglesia a ver si pasa eso. Porque no es bíblico, pero suena bonito para los sentidos. ¿Entienden? Entonces el pastor está predicando y están 5 o 6 hablando en lengua. Pero es un desorden. No es orden. El Espíritu Santo da un orden para que todo suceda. Porque el sol está ahí siempre. Porque está en orden. Entonces, nosotros debemos tener ese orden, no es ser religioso, es un orden del Espíritu Santo. Y ese orden lo tenemos que tener también en casa y tenemos que ayudar a nuestra esposa. Bueno, a lo mejor es al revés, que tu esposo hace todo y usted no hace nada. Ayuden al hombre también. La próxima dice hospedador. ¿Sí? Dice hospedador. El próximo requisito para parecernos a Cristo. He sido misionero por unos 3 meses seguidos en Argentina. En verano. Nos íbamos un mes de misioneros cada verano. Íbamos ¿a dónde? A barrios pobres. Miren que nosotros tomamos mate, ¿no? Bueno, la bombilla de los mates tenía un sarro que faltaba que se pusiera verde. Pero en Argentina, si usted llega a una casa y te van a dar mate y no toman mate, es una falta de educación que tiene. Una vez fui a un lugar en donde el hijo estaba en drogas, yo me tocó parar en la casa de ellos. Y tenía estos bichitos que se contagian del sexo, estos bichitos que son como una garrapata, que se contagian sexualmente, en la cama, por todos lados, después se fue para mi casa, el chico este a parar. Pero nosotros no podíamos decir que no. Si la comida no nos gustaba, nosotros no podíamos decir que no. Porque es una falta de amor decirles que no. ¿Cómo le vamos a poner el evangelio si ellos de su pobreza nos están convidando a algo y nosotros lo rechazamos? ¿Entienden? Hay gente que no tiene nada para comer y nos invitaba a comer. Y fíjense que muchas veces nos invitaba a comer y los dueños de casa no comen hasta que usted no termina de comer. ¿Por qué? Porque no alcanza. ¿Entienden? No alcanza. Entonces, ¿usted qué le va a decir? No, no me gusta. No, no me gusta. Yo conocí un pastor argentino acá, que era tan argentino, que decía, no me venga con arroz, nosotros queremos carne, el arroz. ¿Ya? Escuchen. El arroz, así decía, es para los cerdos. Desde el púlpito. Es una falta de amor tan grande. Nosotros con mi esposa les comemos todo. Yo les voy a decir algo, hermano. Por ejemplo, a mí hay 2 cosas nomás que no me gustan, pero desde Argentina. Pero si usted me la ha convidado a su casa, la he comido. Porque si no, me sentiría muy mal. El arroz con leche, porque no tomo leche nunca. Y el otro blanco es el que sirven caliente. El atún.
Entonces, muchas veces, pastor, acá tiene su atolito, pero no era un atolito, era un vaso así lleno hasta el tope. Era un galón de atol. Para mí, un galón de atol era. Y yo estaba con la cucharita y qué lindo el atol, como el atol. Que preferentemente diría no. Pero no, hermano. Nosotros, si estamos, tenemos que, si nos han hospedado, nos han abierto su casa, tenemos que ser nosotros muy cuidadosos. Y al revés, también, cuando nosotros abrimos nuestra casa, tiene que ser un privilegio servir a los hermanos, atenderlos con todo el corazón, ponerle lo mejor. Amén. Porque tiene recompensa. La palabra dice que el hospedador recibirá ángeles. ¿Entienden? Tiene recompensa, tiene mucha recompensa. Entonces, nosotros debemos decir, bueno, ¿cómo se va a formar Cristo en nuestras vidas? Bueno, ya, cuando empezamos a reflejar esto, dice que tenemos que ser aptos para enseñar. ¿Qué quiere decir? Que conoce la palabra, pero no solo que la conoce, sino que cuando no predica, su vida refleja la palabra. Yo les decía el domingo pasado, si yo lo mando a Denis que predique, no va a poder, lo voy a poner en un compromiso. Porque él es nuevo. ¿Entienden? Entonces, apto para enseñar significa que conoce la palabra, que no la tuerce, que la comunica hasta con sus gestos. No dado al vino. Miren, hermanos. No dado al vino se refiere a que no sea un borracho. Pero solamente en Estados Unidos se prohibió que la iglesia no tome un vino. En mi país, los pastores toman un vaso de vino, no es pecado. Y nunca va a ser pecado, porque el pecado es cuando alguien te puede a vos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si yo soy alcohólico y a mí me dan un vasito de vino y yo sé que ese enciende el fuego, no paro más, no tomo. Y hago que la iglesia no tome, para que no seamos ocasión de que otro hermano peque. ¿Entienden? Eso tenemos que ser cuidadosos con eso. Porque si un hermano tiene problema de alcohol y usted le invita a su casa y dice, bueno, ¿nos tomamos un grito? Un grito. Usted es la esposa que está luchando con ese problema y el pastor no lo sabe. Dice, si el pastor no ha comido el vino, tenemos que tener mucho ojo. Porque el alcohol destruye. Entonces, cuando dice no dado al vino, es decir, que no necesita andar con la botella bajo el brazo todo el día. No, si yo vamos a comer, si no hay vino, no puedo. Es un problema. Si no hay vino, no puede comer. ¿Entienden? No pendenciero. Así como le decía de Facebook. No. En el Facebook cada uno pone lo que quiere. Yo he visto cada loco que dicen, miren el anticristo este y ponen a MacArthur. Y yo digo, pero este hombre nunca en su vida abrió la Biblia y dice que MacArthur es el anticristo. ¿Entienden? Y entonces ahí me agarraba una gana de ser pendenciero. Si te encuentro, te agarro piña. No. Y el último por hoy, no codicioso de ganancias de pensamiento. Miren, hermano. Tener dinero ganado por el sudor de su frente nunca va a ser pecado. ¿Cómo va a ser pecado? Eso está bien para que sus hijos, su casa prospere. Ahora, para tener dinero matando a otra persona, eso siempre va a ser pecado. Siempre va a ser pecado. Entonces, nosotros tenemos que encontrar el equilibrio del Espíritu Santo en nuestras vidas para que nuestras vidas sean formadas en carácter. ¿Amén? Nos ponemos de pie, creo que es una hora, no cuando pero